Los huracanes no llegan a Tampico desde hace muchísimo tiempo. No se tiene un registro reciente bueno de la última vez que un huracán pisó Tampico. Y ellos decían, o se lo atribuyen, a que hay una base submarina extraterrestre. Y entonces los extraterrestres, Les gustan los huracanes a los marcianos. no les gusta que les vengan a tus aguas, digamos. Ensucian la nave, entonces sí, ya sabes, cuando llueve se ensucia la nave, los carros, nunca es agradable. Y entonces el mito dice que ellos son la base extraterrestre, la base alien es quien pues empuja o espanta el huracán, porque sí se forman, sí empiezan a tener fuerza y de pronto desaparecen. Esto es Noche de Jueves, Noche de Researchland. Bienvenidos a Noche de Jueves, Noche de Researchland. Como siempre me presento, soy Giovanni Sanabria, director de inteligencia y negocios de Researchland. Y hoy vamos a platicar de un tema bien interesante y es que los huracanes son algo que no vamos a poder evitar en México. Los huracanes nos dicen que el 55% de los mexicanos no está preparado para enfrentar esta temporada de huracanes 2025 y dados los resultados que tuvimos en 2024, algunos lo esperan, algunos no tanto, pero sin duda es un tema que da mucho, pero mucho de qué hablar. Pero primero quiero presentar a mis compañeros y a mis amigos que cada noche de jueves nos acompañan. Empiezo de este lado con Pablo Levi, por favor, preséntate. ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto compartir otra vez con ustedes otra noche de jueves maravillosa acerca de los huracanes que los tenemos ya temporadas definidas de huracanes. Ya está totalmente preestablecido y pareciera que siempre nos toma por sorpresa, porque nos pasan cosas que el año anterior también pasó y el anterior también pasó y el anterior pasó lo mismo. Y todos los años nos pasa lo mismo y yo quisiera eventualmente debatir acerca de por qué todos los años pareciera sorpresa que llega la lluvia. Pareciera que sí. Vamos a ir más a fondo de esto. Del otro lado, saludo a Luis nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, muchachos, muy contento de estar con ustedes una noche más, como dice Pablo. Y pues nada, yo soy Luis Muñiz, gerente de investigación cualitativa en Researchland, ¿no? Y sí, como dicen, vamos a desmenuzar un poco, pues, qué son los huracanes, por qué pareciera que año con año, si ya sabemos, como bien dices, Pablo, que ya sabemos que vienen en cierta temporada, porque a veces parece que nos agarran desprevenidos. ¿De qué se trata? ¿Por qué como si no los tuviéramos en mente? Pero también me gustaría al ratito platicar con ustedes también cómo este fenómeno natural se puede volver un fenómeno cultural. A veces hay cosas que ocurren dentro del impacto del huracán o de la creación del huracán, que cómo reaccionamos también dice mucho de nosotros como sociedad, como mexicanos y bueno, como seres humanos. Pero ya vamos para allá. Vamos para allá, pero primero quiero hacer de nuevo esta solicitud a nuestra inteligencia artificial, a Lili, y quiero preguntarle qué es un huracán, porque es una pregunta que todos nos llama la atención y no sabemos del todo. Lili, danos por favor la data de qué es un huracán. Hola, Searchers. Les cuento que un huracán es un tipo de ciclón tropical con vientos de al menos 119 kilómetros por hora. Se clasifican del 1 al 5 en la escala Saffir-Simpson. México es impactado por un promedio de 12 ciclones tropicales cada año, de los cuales entre 2 y 5 tocan tierra como huracanes. Pues qué interesante. ¿Ustedes sabían este dato? O sea, ¿ustedes sabían que se clasifican del 1 al 5 y que pueden alcanzar vientos de hasta 119 kilómetros por hora? Supongo que ustedes sí, pero Yo la verdad sí, porque de chavo tenía mi mamá un departamento en Acapulco y entonces yo me iba de vacaciones y a mí me han tocado huracanes en Acapulco de esos así catastróficos, en donde si sales sientes el aire que te mueve de un lugar a otro, sales incluso, no voy a decir que volando, pero sí te mueve, no te quedas en un lugar estático, inundado todo Acapulco, etcétera. O sea, me han tocado huracanes, los vidrios cuasi a punto de explotar, Ujú. ese tipo de cosas. Entonces hay que saber cómo funciona el huracán y, por ejemplo, si el vidrio está a punto de explotar, le tienes que dar una salida
ligeramente, o sea, poco a poquito, abrir una ventila para que pase el aire por otro lugar y entonces deje de hacer presión sobre el vidrio, etcétera. Hay un montón de, se le ponen una cruz de alguna cinta, Adhesivo. adhesiva, exactamente, alguna cinta adhesiva para que cuando haga esto no se truene y si se truene no salga volando los 1000 pedazos, porque Se hace como una burbuja, digamos, ¿no? Entonces, pareciera absurdo de pronto, ¿no? Es una cinta adhesiva que rompes con los dientes. Sí, pero la ciencia ayuda a que no truene, a que no reviente, ¿no? Entonces, hay pequeños tips, datos que no sé si es porque algunos que vivimos en la ciudad y no vivimos cerca de zonas de huracanes, no sabemos, no nos informan, pero ustedes creen que todo mundo que está cerca de mar, playa, estén enterados de cosas que podrían ser tan sencillas como esto que nos cuentes, Pablo? Pues mira, te cuento una encuesta que acabamos de hacer al término de la temporada anteriores de huracanes, es decir, finales de noviembre, principios de diciembre del 2024, y hablaba de que el 44% de las personas sí habían sido afectadas por los huracanes. 44% estás hablando de 30 y tantos millones de personas, así es un montón, mucho más, como 50 y tantos millones de personas, es muchísimas gentes las que están siendo afectadas. ¿Y en qué es en donde están siendo más afectadas? Pues lo primero que nos decían 33% es inundaciones en calles. Pues estas son de las cosas que sí dices, y de veras no podemos prevenir las inundaciones en calles y todos los años nos pasa exactamente lo mismo y todos los años se inundan exactamente los mismos puentes y los mismos lugares, pues no entiendo por qué esto no se puede prever. Desbordamientos de ríos y presas. Bueno, eso quizás sea un poco más complicado porque dependes de la fuerza del fenómeno y la fuerza del fenómeno efectivamente no se puede prever sino cuando ya está prácticamente encima. Que también es infraestructura, ¿no? Pero también es infraestructura, justo. Entonces, ¿hasta qué punto no estamos previniendo? Mira, por ejemplo, tengo ejemplo de 3 huracanes así que marcaron la historia de este país, ¿no? Gilberto en el 88, categoría 5, pegó en la península de Yucatán y de ahí se llevó las playas, hizo un montón de cosas, inundó Cancún, y toda la parte de la península. Luego Vilma en el 2005 creo que es el que más duro le ha pegado a la zona de Cancún y de Playa del Carmen y demás. Si ustedes recuerdan, cuando se fue toda la arena de las playas y de repente ya Cancún ya no tenía playas, ¿no? Y fue cuando cambió esta onda de que llega el sargazo y tuvieron que meter los como gusanos estos que ponen para cachar el sargazo y que no llegue a la playa, pero de todas maneras la playa está llena de sargazo. Cambió incluso la infraestructura de las playas. Portuaria de la Ajá. La playa que medía antes 10 metros, pues ahora resulta que mide 5. Y la playa que mide 5, ahora resulta que mide 10. Y todo cambió a partir de este Vilma en el 2005. Y por supuesto, Otis, que acaba de ser hace un par de años en Acapulco, que devastó Acapulco, devastó hoteles, devastó departamentos, devastó todo. Pasan cosas así como que se lleva departamentos completos que dices, ¿y por qué se llevó este departamento completo, nuevo, etcétera? ¿Cómo lo construyen con tablarrocas y saben que están en una zona de huracanes? Y entonces pues entra que se haya llevado los cristales no es de extrañar, pero que se haya llevado paredes y todo porque estaba construido con tablarroca un departamento de máximo lujo en la zona, no lo entiendo. Bueno, hasta la fecha no se recupera Acapulco de Otis. Oiga, y hablando de este tema, arrancábamos el podcast diciendo que el 55% de los mexicanos consideró que no estaba listo para enfrentar esta nueva temporada de huracanes 2025. Cierra el 2024, 2025, decía Pablo. Y tiene que ver con esto que está diciendo Pablo. O sea, es impresionante cómo de pronto la infraestructura, la arquitectura no ha cambiado, no está preparada. O sea, ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué si ya sabemos que pues va a haber destrucción, que va a pasar la temporada de huracanes y vamos a tener pues vistazos casi
apocalípticos o postapocalípticos, ¿por qué no se invierte en mejores de infraestructura? ¿Por qué no hay edificios que soporten pues algún tipo de huracán, etcétera, ¿no? Pero a ver, pensemos, antes de entrar ahí y hacer zoom, pensemos, hay estados que tienen más propensión a tener huracanes, ¿no? Guerrero es uno de los estados más dañados. De hecho, Sí. en 2024 fue el que tuvo mayores impactos con el 63.64 a nivel nacional, pero no es el que se siente más afectado. Entonces, me lleva a lo que tú estabas diciendo. La población ya está tan acostumbrada, desarrolló cosas como para no sentirse tan afectada por los huracanes. Y del otro lado, ¿qué nos toca como sociedad? ¿Qué nos toca como gobierno hacer para prevenir estos huracanes? No, no prevenirlos, vaya, no se pueden prevenir, para prevenir los daños de los huracanes. Para minimizar quizá el daño, porque sabemos que viene con todo, hay un golpe, pero en realidad estamos previendo, en realidad estamos intentando prepararnos. Además, vivimos en un país pues en el que todo el tiempo la naturaleza nos está golpeando y nos está cacheteando de una u otra manera, ¿no? Estamos hablando de los huracanes, pero también vivimos en un país donde la tierra se mueve cada ratito y donde las lluvias son fuertísimas cuando hay lluvias. Y en ninguno de estos tres casos, hoy hablamos de los huracanes específicamente, pero en ninguno de estos tres casos realmente siento que estemos tan preparados. Hace rato decíamos, calles que de pronto ya se vuelven ríos, pues ¿por qué no tenemos estos desasolves o bocas de tormenta donde pueda fluir toda la lluvia del huracán, de las lluvias naturales que tenemos, etcétera? No estamos realmente preparados como sociedad, pero el gobierno, bueno. Hay 3 daños importantes al patrimonio, daños emocionales y daños físicos. Y vamos a regresar a hacer suma esto. Vamos a volver con estos datos. Hola, yo soy Luis Muñiz de Researchland y quiero agradecer a las personas que nos siguen, que nos escuchan y que nos ven en Spotify y YouTube. Muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad estamos muy contentos que cada vez tenemos más comentarios, como por ejemplo el de María Rodríguez, que nos cuenta de su experiencia con los libros y de su nieto, los cuentos y las historias que le lee a su nieto. Y como estos, varios comentarios más que nos hemos encontrado y que la verdad nos gusta mucho leerlos, nos gusta mucho interactuar con ustedes. Así que por favor sigan comentando, sigan dando like y sobre todo compartiendo. Acuérdense, estamos en Instagram como ResearchlandOff, en YouTube como Research-Land y en Spotify como Noche de Jueves. Ahí los esperamos, nos seguimos escuchando y los seguimos leyendo. Muchas gracias. Pues ahora sí, Pablo, platícanos de estos daños económicos, patrimoniales, emocionales que causan los huracanes. Sí, hablabas de 3 tipos de daños, los económicos, el 32% de los entrevistados en esta que hicimos en noviembre del año pasado, diciembre, hablaban de daños económicos, sobre todo en Veracruz. El 80% de las personas hablaba de daños económicos en Veracruz. En el lugar donde menos sienten los daños económicos, quizás es en Jalisco, en la Ciudad de México, porque tiene que ver no con daños económicos, sino más con daños como físicos, de lesiones, daños de patrimonio. Eso es lo que afecta más a Jalisco y la Ciudad de México, más que los daños económicos. Y en donde más problemas de salud tienen es en Oaxaca, porque en Oaxaca lo que pasa es que se inunda todo y entonces tienes problemas de mosquitos y tienes problemas de suciedad y tienes problemas de ese tipo de cosas, y de por sí el tema de salud, de acceso a buenos hospitales, etcétera, en Oaxaca es complicado. En estas épocas se vuelve mucho más complicado y por eso en Oaxaca y en Chiapas son los 2 estados en donde la salud es el mayor tipo de problema, donde más les pega. Digamos, ya de por sí está difícil, pero ahora quiero hacer justo a lo que decía de la parte económica, que al final es lo que le duele a la población. Quiero preguntarle a la inteligencia artificial, a nuestra inteligencia artificial Lili, ¿cuáles son los daños, los costos de los huracanes?
El costo de reparar daños por huracanes en México en 2025 varía según su intensidad y la zona afectada. Por ejemplo, el huracán Otis en 2023 causó daños por más de 15,000 millones de dólares, aunque el gobierno estimó inicialmente 61,313 millones de pesos para reparaciones y apoyos. En general, los costos de reconstrucción pueden ir desde 7,792 millones hasta más de 60,000 millones de pesos. Para 2024, el presupuesto federal de desastres, FONDEN, es de 18,000 millones de pesos, cantidad que suele ser insuficiente, lo que obliga a reasignar fondos de otras áreas. Suele ser insuficiente, nos dice nuestra inteligencia artificial, y esto nos lleva a una segunda pregunta que también tienes en estos datos, Pablo. ¿Cuántas personas han recibido ayuda? Digamos, los daños son enormes, generan muchos costos, incluso de vidas. La gente no recibe ayuda. No, preguntamos así directamente. ¿Has recibido apoyo de autoridades u organizaciones después de las inundaciones o lluvias severas o huracanes? Y la respuesta fue 81%, no he recibido ninguna ayuda. Solamente un 19% se le ayuda después de haber sido impactado por uno de este tipo de fenómenos. Qué terrible situación. De verdad es lamentable. Es parte de lo que tienen que hacer las autoridades como parte de pues este fondo que a veces ya no es tan fondo o que se deja de lado, Que ya no existe. que ya ni existe, ¿no? Ya no existe, ya se acabó el fondel. Pero se deja de lado con tal de generar otros programas icónicos que no decimos que estén mal, solo decimos eso queda en el tintero. Y por otro lado, quiero hacer una pequeña charla contigo, Luis, porque platicábamos fuera del aire que existen mitos alrededor de los huracanes. Es decir, no nada más está la parte económica, sino la parte social, sino la parte cultural. Y entonces incluso las personas empiezan a generar historias alrededor de los huracanes. Hablábamos de Tampico y los ovnis. Pero espérame, nos estamos adelantando un poquito, porque antes de esto, o sea, sí me gustaría contar o platicar con ustedes y por ahí, pues, preguntarle un poco a Lili, ¿no? Son entes vivos, o sea, desde tiempos inmemoriales, pues, eran de pronto, pues, entidades que eran diosificadas, ¿no? Y entonces eran fuertes y venían con un propósito específico. Y hoy no ha sido distinto, les ponemos nombre. ¿Ustedes saben por qué les ponemos nombre? No tengo... Porque tienen un nombre. O sea, de pronto sí queremos darle esa figura y esa, identidad, digamos. Pero me gustaría que Lili no me saque de cualquier error que yo pudiera cometer. Así que, Lili, ayúdame, por favor. ¿Por qué les ponemos nombre? ¿O por qué tienen nombre los huracanes? Los huracanes se identifican con nombres propios para facilitar la comunicación y la difusión de información clara y precisa. También para evitar confusiones entre diferentes fenómenos meteorológicos activos al mismo tiempo. Asimismo, para mejorar la preparación y la conciencia pública ante estos eventos. Y finalmente, para estandarizar y organizar el seguimiento de los huracanes a nivel internacional. Le mitificamos incluso los propios huracanes, ¿no? O sea, al ponerle nombre, al final le das una identidad. Le faltó un dato a Lili. 13. Mi edad va a denotarse en este momento. Antes, Ajá. los nombres eran puros nombres femeninos. Meninos, exacto. Exacto. Dato, gaya, dato. Y de repente las mujeres dijeron, ¿cómo? ¿Somos puros huracanes o qué onda? ¿Te traemos la destrucción o qué pasa? Entonces dijeron, bueno, está bien. Uno hombre, uno mujer, uno hombre, Exacto. mujer. Y por eso ahora van cambiándolos entre nombres masculinos y nombres femeninos. Pero cuando yo era chavo, eran Solo puros era- nombres femeninos. Solo eran femeninos, tienes toda la razón, es verdad. Y no tiene tanto que se incluyeron los nombres masculinos. Ya en paridad. Exacto. Sí, exacto. Y bueno, entonces de pronto tiene razón el Lili, ¿no? Es para sí darle esta identidad, para poder darles seguimiento, para poder saber cómo van fluyendo, avanzando, creciendo, la fuerza que pueden ir teniendo, pero no es la única relación que tenemos con los huracanes, ¿no? Y esto que decías hace un momento. Antes les poníamos esta
capa o este uniforme de deidad. Y tenían que traer la lluvia y que la lluvia traía vida, etcétera. Pero hay una zona específica, no sé si ustedes han escuchado, bueno, Gio ya lo platicamos, pero no sé, Pablo, si tú has escuchado en algún momento de la relación que tiene Tampico con los huracanes. Es que tienes que oír ese dato, Pablo. O sea, está bien conspiranoico. ¿Te suena algo? No, ¿no te suena? Bueno, no tiene mucho que visité Tampico, incluso es algo que tuve que ir, verlo con mis propios ojos, saborearlo con mis propios sentidos, Un caray. estudio antropológico. Eso, exacto. Hicimos un estudio antropológico completísimo en el cual escuchamos un día que los huracanes no llegan a Tampico desde hace muchísimo tiempo. No se tiene un registro reciente bueno de la última vez que un huracán pisó Tampico. Y ellos decían, o se lo atribuyen a que hay una base submarina extraterrestre. Y entonces los extraterrestres, Ahora les gustan los huracanes a los marcianos. no les gusta que les vengan a tus aguas, digamos. Ensucian la nave, entonces Sí, ya sabes, cuando llueve se ensucia la nave, los carros, nunca es agradable. Y entonces el mito dice que ellos son la base extraterrestre, la base alien es quien pues empuja o espanta el huracán, porque sí se forman, sí empiezan a tener fuerza y de pronto desaparecen. Ahora, uno llega a Tampico y el mito, esta leyenda urbana, se la toman muy en serio. Hay memorabilia de extraterrestres y de aliens por todos lados. De pronto hay algunos señalamientos de la misma ciudad que te dicen base alien a tantos kilómetros. Entonces, bueno, se han tomado esto tan en serio que, ¿sabes? Y bueno, se vuelve padrísimo también andar por ahí. Pero volvemos, son impredecibles. ¿Por qué pasa esto? pero esta mitificación que ha hecho la población para quererles dar un peso, porque han estado en nuestra vida históricamente, es muy interesante, ¿no crees? O sea, a nivel antropológico, Pablo, ¿qué es lo que te dice de la gente el que digan que es porque hay una base extraterrestre y no porque hay condiciones geográficas que puedan ayudar? Me metes en un territorio complicado, porque no quiero decir nada que pueda tomarse a malas interpretaciones. No sé si sea un tema hasta de mercadotecnia de la misma ciudad, Claro, en este momento ya sabe, marketing, pitorren de eso, por supuesto. o sea un tema de veras de una creencia antigua. La verdad no voy a dar. Pues es que ahora sí que, como dice, no va junto con pegado, ¿no? En algún momento sí fue alguna creencia real, popular, y bueno, pues eso ya se llevó a la broma que escaló demasiado, y ahora, ¿por qué no es la broma colectiva que también genera marketing y visitas? Pues sí. Entonces, bueno, pues si beneficia de alguna manera, adelante. Y es esta necesidad que tenemos, una necesidad tan importante de darle una explicación a todo, ¿no? Cuando no sabíamos por qué se formaban los huracanes y la importancia que tienen los huracanes para mediar, y hoy ya es muy poquito, pero para intentar equilibrar los polos y el clima de los polos, que eso es lo que hacen, ¿no? Llevar el frío de un lado a otro y el calor a otro, y es ahí donde se empiezan a formar los huracanes. Cuando no le entendíamos de esa manera tan científica, pues les poníamos alguna información que nos diera a entenderlo. Todavía hay muchas Intentar cosas entender. que no podemos entender del todo, que es lo que estás diciendo. O sea, todavía esa forma, ese equilibrio de salinidad del agua que genera que se formen los huracanes, todavía está muy al descubierto. No quiero entrar en el tema de los ovnis y de los aliens, porque puede ser otro incluso episodio de Noche de Jueves si usted así lo quiere, pero ¿quién nos dice que no hay una explicación sobre científica o que no es científica para explicar estos fenómenos? Digamos, ¿qué tanto en el colectivo popular sí existe la explicación de que hay ovnis cuidando los puertos marítimos del mundo? Sí, exacto, ¿no? Y a lo mejor es la explicación más sencilla, pero también la más divertida, diría yo. Porque ya está Pero reconoció, ¿no? Ah, sí. La existencia de aliens. ¿En Tampico? en Tampico. Qué buena. Sí, no me lo sabía. No sé si en Tampico, pero a lo mejor podría ser. Oigan, pero además de esto, digamos, volviendo a la materia de los huracanes, es importante saber cuáles son los estados y cuáles son los niveles de prevención
que existen para hacerle frente a los huracanes, ¿no? ¿Cuáles son los estados más dañados? Por eso quiero preguntarle de nuevo a nuestra inteligencia artificial, a Lili, ¿cuáles son los estados que más están afectados por los huracanes para poder regresar a hacer zoom a esta parte de cómo se sienten ellos afectados y cuáles son las medidas que toman para prevenirlos? Vamos contigo, Lili. Los estados más frecuentemente afectados anualmente por huracanes en México son: en el Pacífico, Guerrero, Oaxaca, Colima, Michoacán, Jalisco y Baja California Sur. Por el Atlántico Caribe, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Muy bien, pues esos son los estados más afectados y vamos a preguntarte, Pablo, cómo deberíamos de prepararnos para esta temporada de lluvias, qué es lo que cree la gente que debería de ser, pero regresamos para que nos contestes con esto. ¿Sabes qué tan felices son tus empleados? ¿Cuántos de ellos recomendarían tu empresa como un gran lugar para trabajar? Researchland te ayuda a descubrirlo con el índice de felicidad. Medimos la lealtad y satisfacción de tu equipo para que puedas construir un buen ambiente laboral y transformar tu empresa desde adentro. Pues regresamos, Pablo, con las recomendaciones que nos ibas a platicar que la gente considera importantes para esta temporada de huracanes. Sí, en la misma encuesta preguntamos acerca de cómo deberíamos de prepararnos ante esta temporada nueva de huracanes y demás. Y lo que decían es, primero, seguir las recomendaciones de las autoridades, es decir, infórmate. Sí hay páginas de internet y demás en donde te cuenta la misma autoridad qué es lo que debes de hacer, cómo te debes de preparar, cómo debes preparar tu casa para recibir el huracán, cómo debes de, no sé, insisto, cintas adhesivas, madera. Hay muchas formas de preparar los lugares para poder recibir o ir a refugios. Hagamos caso a las autoridades en términos de salirnos de nuestras casas e ir a los refugios cuando se tiene la noticia de un huracán que es sumamente fuerte. Recuerden, lo más importante es cuidar la salud y cuidar la vida por encima de cualquiera de las otras cosas. Segundo lugar, tener un plan de acción. Entonces, las mismas autoridades te recomiendan que si vives en una zona de huracanes, tengas tu bolsita en donde tienes tus papeles principales, algo de dinero, tus tarjetas de crédito. Todas las noches pones todos estos papeles en tu bolsita para que si tienes que salir corriendo, nada más llegas, agarras tu bolsita y te la llevas. Y tan tan. Entonces, tener un plan de salida, haber platicado con la familia, saber que si nos perdemos, nos vemos en tal lugar, que si yo vivo en una zona de peligro y tú no, entonces pues igual y te caigo a las 4 de la mañana porque pues, ya viene el huracán, no sé. Tener un plan de acción en caso de desastre. Tercer lugar, contar con un seguro. Fíjate, 8% de las personas solamente cuentan con un seguro para desastres naturales. Son seguros que se venden en cualquier lugar, en cualquier empresa, da exactamente lo mismo. No son tan tremendamente caros porque la posibilidad de que suceda es pequeña, digamos, no tan fuerte, entonces no son tan tremendamente caros. Si tienes la posibilidad de tener un seguro que cubra tu casa, hazlo, porque vale la pena. Preparar la casa, como ya hemos dicho, cubrir puertas, ventanas, etcétera. Y básicamente esas son las recomendaciones que nos hace la gente y que nos hacen las autoridades para esta temporada de huracanes que, insisto, comienza ya el 1 de junio. Ya estamos, ya llegó, Ya digo, ya está acá. Ya llegó. Luis, ¿hay algún número, algún algo que puedan seguir en caso de emergencia a las personas? Porque las personas, hay vidas en riesgo en este asunto, ¿no? Ya nos hablaba un poco del protocolo, Pablo, de cuáles son las medidas de recomendación, pero el otro lado, ¿existe algo que hacer en caso de que la emergencia haya llegado? El 911 ya está centralizando todas las llamadas de emergencia, ¿no? Por fin, creo que este es el primer año que ya ahora sí funciona como debería de haber empezado funcionando para todo, para el paraguas, y de ahí ellos pues,
mandarán a la central que sea necesaria, ¿no? Pero sí, ya el 911 ya este año ya está funcionando para tal fin. Muy bien, entonces en caso de emergencia, por favor, llamen al 911, sigan las medidas de recomendación de todas las autoridades, pero pues finalmente si hay una emergencia, hablar al 911 sería la mejor opción. La vida es algo invaluable. Vamos con la parte de las preguntas que tanto gustan a Pablo, entonces voy a empezar con Luis, esta vez, ¿no? Para variar, ahora sí, ¿no? Nos parece muy bien. Estamos totalmente de acuerdo. Perfecto. Es tu turno. Luis, donde la pregunta es, ¿reconstruir en zonas vulnerables es ignorancia o negligencia deliberada? Es decir, en estas zonas donde ya sabemos que va a haber desastres naturales, volver a construir ahí, pues sería inhumano no hacerlo tal vez, ¿no? Pero, ¿se puede considerar que negligencia? Ambas, ¿no? Negligencia de quien lo construye, de las constructoras, de quien levanta esas edificaciones y pues ignorancia de quien compra, ¿no? Muy bien. Del otro lado, Pablo, en esta temporada de huracanes que ya incluso ya empezó, ¿no? Estamos ah, empezando la temporada de huracanes ya. ¿Se exagera de pronto las alertas para justificar los presupuestos? No, yo creo que no. Yo creo que al contrario, que hace falta presupuesto. Incluso en la encuesta también, por aquí tengo el dato, el 30% de las personas hablaba justamente de que no había suficiente presupuesto de parte del gobierno, y ahora que ya se quitaron estos fondos especiales para desastres, pues ya no hay lana para entrarle a los desastres naturales. Cuando sucedió lo de Otis hace 2 años, no había dinero para poder ayudar a la población, para poder ayudar, y pues tuvieron que jalar como pudieron lana de X cantidad de lugares, pero no alcanzó, no fue suficiente. Ahorita todavía ves que Acapulco no está totalmente reconstruido en los lugares en donde debería de haber entrado el gobierno a reconstruir. Se tardó una eternidad en reconstruir el puerto más importante que teníamos en ese momento, y se causó un tema ya importante de descrédito de Acapulco. Tan es así que en una encuesta que acabamos de hacer, cuando en años anteriores Acapulco era el puerto más visitado por los turistas, ahora se volvió el cuarto lugar por debajo de Baja California, de la Riviera Nayarita y evidentemente de la Riviera Maya. Entonces, Acapulco estaba junto con la Riviera Maya en los primeros lugares, y ahora ya está por debajo incluso de la Riviera Nayarita y de Baja California. De ese tamaño fue lo que causó Otis, que no es culpa de nadie, pero todo lo que pasó después y la tardanza que hubo para reconstruir lo llevaron a este punto Acapulco. Qué terrible, ¿no? O sea, incluso el tiempo que se tardan, pues genera impacto en el qué pasa después, ¿no? Se pierden miles de empleos, la gente entra en una situación muy crítica y no tenemos esa reacción, ¿no? No, y además el agua que cae del huracán, si no la quitas en cierto momento, se pudre el agua, empiezas a tener problemas de salud. La población no tenía agua que tomar durante no sé cuánto tiempo. Se tuvieron que mandar plantas purificadoras, se mandaron tambos de agua. Gracias a Dios, la verdad es que el pueblo mexicano es muy solidario y mandó cantidades brutales de agua y demás, pero pues no hubo un plan para llegar a esto, para cómo atacar esto de una manera eficiente, de una manera que ayudara a que la población rápidamente volviera a su vida cotidiana, ¿no? Exacto, y volvemos. No estamos preparados cuando deberíamos de estar mucho, mucho mejor conversados, ¿no? Son conversaciones que se tendrían que tener siempre, son pláticas o incluso lineamientos, los que platicabas hace un momento, Pablo, que deberíamos siempre tener a la mano nuestros documentos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues los huracanes nos recuerdan que, pues si bien no es el fin del mundo, que sí son desastres naturales que van a seguir ocurriendo siempre, pues también nos recuerdan que somos una sociedad que, para bien o para mal, se cuida, se fortalece, se ayuda,
pero también que durante todos estos años hemos seguido construyendo sobre arena. Arena movediza un poco, arena que se cae y no lo estamos haciendo 100% bien, ¿no? Ojalá que todos como sociedad, gobierno, podamos ir teniendo unas mejores prácticas para este tema de huracanes. Les agradezco mucho. Pablo, últimos comentarios que tengas alrededor de los huracanes. Pues básicamente que lo más importante es la vida y que cuiden la vida. Entonces, si ven que las autoridades están diciendo sálganse de ahí y no se arriesguen, pues hagan caso para que cuidemos la vida, que siempre es lo más importante. ¿Estamos preparados? No creo que estemos preparados al 100%, pero cuando menos cada uno de nosotros puede hacer esto, ¿no? Excelente. Pablo, tus redes sociales. Redes sociales, @yo Pablo Levi, todas las redes sociales, @researchland.of, también en todas las redes sociales, ahí van a encontrar esto y mucho más contenido. Excelente, pues muchísimas gracias, Pablo. Del otro lado, Luis, tus conclusiones de este tema de ovnis. Pues que estemos mucho más atentos, mucho más pendientes de la temporada de huracanes, las temporadas de lluvias que también nos afectan mucho. Y como diría Jaime Maussan, ¿no? Que siempre volteen al cielo y a lo mejor si descubrimos ahí por qué llegan o no los huracanes a Tampico, ¿no? Excelente, excelente. Saben. Y grábenlo, sí, por supuesto. Excelente, pues la recomendación final, como siempre, es hacer caso al llamado de las autoridades en esta época de huracanes. Por favor, ya lo decía Pablo, prioricen su vida, es muy importante. Si está en nuestras manos ayudar, también ayudemos. Y del otro lado, somos nosotros posiblemente quienes podemos reactivar todos estos puertos que muchas veces son dañados por los huracanes en pro de las personas que sufrieron, que sufren todos los días estos efectos de algo completamente natural. Ojalá podamos estar mucho más cerca de ellos y también mucho más preparados para hacer frente a los huracanes. Les agradezco, como cada semana. Nos vemos en la próxima emisión. Esto fue Noche de Jueves, Noche de Researchland. Buenas noches. La sensación de haber vivido el huracán Otis es de mucha impotencia, de una angustia tremenda porque no sabías lo que iba a pasar. Nunca nos había ocurrido un fenómeno de esa magnitud. Entonces, por mucho que pudiéramos estar avisados, nadie que no ha vivido esa experiencia sabe qué hacer en ese momento. Gracias a Dios nosotros nos resguardamos con una vecina. Ella nos dio alojamiento a mí y a mi hermana. Ya estando en casa de la vecina, empezó la lluvia, empezó los aires, la falta de luz. Y conforme el avance del huracán y la noche, se sintió feo, se sintió con temor, con angustia, pensando qué es lo que fuese a pasar. Sentí temor, miedo, angustia, pánico que jamás había vivido. Desafortunadamente, la gran mayoría de nosotros no atiende las recomendaciones de protección civil y eso genera todavía más problemas. A pesar de que la persona que nos dio alojamiento era casa de material y pudimos alojarnos, pero también sufrió estragos esa vecinita en su colonia. Fue pérdida total en varios hogares y la de nosotros no fue total, pero sí tuvo daño mi hogar. Mi hermana tuvo daño total, pero lamentablemente muchas personas perdieron sus vidas y familias completas perdieron. Que se sufre de las dos maneras, ya que totalmente nos deja destruidos, sufriendo de alimentos como agua, luz, transporte, carreteras, un sinfín de necesidades
pero sobrevivimos a ese desastre. En el caso de Otis en particular, adicional al fenómeno hidrometeorológico, fue la barbarie humana que se pudo ver en cuanto al saqueo, y no nada más el saqueo, sino la destrucción de la infraestructura, de las vías de comunicación por parte de la gente enardecida, incomprensible, y creo que eso merece un análisis más profundo y seguir atendiendo a la parte preventiva por parte de las instancias de gobierno, que también tienen que mejorar su labor a efecto de que sea más integral y sobre todo que esté coordinada con los 3 niveles de gobierno.